Como se imaginarán, yo tengo acá un largo currículum del señor, pero no voy a decir nada, es Pablo Echarri. O sea, si no saben quién es Pablo Echarri, no solo están viendo otro canal, sino que están viviendo en otro país. Es algo difícil, algo realmente, sería algo curioso a esta altura. ¿Qué haces, Pablo? Bien, muy bien, Marcelo. Muchas gracias por venir a charlar con nosotros en la noche de hoy. Por la invitación. Así yendo bien hacia el pasado de nuestra democracia. 10 de diciembre del 83, que tenías 14 pirulos, una cosa por el estilo. Claro. Familia de clase media, Villa Domínico, en Avellaneda. Radical. Radical. Sí, radical. Sí, con algunas manifestaciones antiperonistas, sobre todo en la década del 70 y demás, ¿no? No de mucha profundidad, pero sí un rechazo profeso, claro, ¿no? Pero bueno, ¿tenés algún recuerdo entonces en particular de esa fecha? Y el recuerdo más sobresaliente para mí fue más que ese 10 de diciembre, fue ese acto final, ¿no? Final de campaña, que era el 9 de julio. Lo recuerdo como algo que disfruté mucho con mi viejo, ¿no? Algo que me unía a mi viejo. No había una cultura de cosas juntos con el viejo, ¿no? Había mucho amor, cariño, contención, siempre uno se daba vuelta y estaba ahí, pero no había muchas actividades que uno compartía. La cancha sí. Y recuerdo con mucho amor ese final de campaña, multitudinario, extraordinario, casi una peregrinación. Sí, claro. ¿No? Y bueno, y luego la alegría de lo que intuía había sido terrible, ¿no? Entonces ese despertar, esa sensación de haber dejado algo sin certeza yo en ese momento, luego sí porque me fui interesando y porque la vida me fue poniendo cosas en el medio que me fueron contando, se veía ahí que era un verdadero despertar. Por un lado, después de eso vino lo que normalmente recordamos como la primavera alfonsinista, un tiempo maravilloso en el sentido del despertar cultural, sobre todo, y la posibilidad de socializar de otra manera. Y después también empezaron a aparecer las decepciones, ¿no? Semana Santa, el alzamiento de cara pintada, leyes de obediencia de vida, de punto final. ¿Recordás tu temperatura emocional de esos tiempos? Confieso que no tenía un termómetro tan certero. La dictadura había cumplido con su objetivo, sí, de alguna manera, ¿no? Que era buscar la búsqueda del no interés en la política porque generaba peligro concreto. Veníamos de eso, estaba muy cerca. Y si bien ese despertar tenía que ver con la pérdida del miedo, el miedo estaba en la piel y en la calle también. Porque sucedían cosas y había un acoso constante a la democracia con un presidente que se había erigido en un símbolo, pero que tenía una extraordinaria debilidad. Tenía la fortaleza política del pueblo, que no es poco. No es poco, es todo, tal vez, en una democracia. Cuando las democracias funcionan, son propiamente una democracia propiamente dicha. En su realidad, ese apoyo del pueblo, inmenso en un momento, luego en decaimiento, como todos los poderes, la mayoría de los poderes del capital político de los políticos o de los presidentes, en este caso, empiezan a enfrentarse con los verdaderos poderes, ¿no? Entonces, bueno, comenzaron a suceder cosas que ponían en juego esa democracia y la discutían claramente, fuertemente. Sí, estaban las presiones militares por un lado, después estaban las presiones económicas, la hiperinflación, ¿cómo? Sí, de alguna forma el aspecto más conservador de la sociedad se manifestaba con la fuerza, que era lo que de alguna forma ya no estaba permitido, pero se expresaba, mostraba coletazos, y con el poder económico, básicamente. Vos empezaste Lo transformaba en otra cosa, sí, claro. ¿No? Le cambiaba su vestido, su ropa, su aspecto más inmediato y volvía a la carga. Vos empezaste a laburar en la tele, ¿qué? En el 93, principios de los 90, ¿no? Sí. Época muy particular, época del menemismo. Empezaste... ¿Canal 9? Canal 9, sí.
con género más popular de toda la televisión, que hacían siempre los teleteatros, y eso, a partir de eso, digo, bueno, llegaste hasta una popularidad súper merecida, eso está fuera de toda discusión, pero te podrías haber quedado en algún lugar dentro de esa comodidad de, o sea, el género, determinado género más pasatista, entre comillas, si se quiere, y sin embargo lo fuiste, a medida que fuiste creciendo y que fuiste evolucionando, fuiste llevando, digamos, el género popular, bueno, Montecristo, digo, ya sabes de lo que estamos hablando, digo, hacia expresiones que tenían que ver con una conciencia de otra cosa que iba más allá de la formulita del género, ¿no? Digo, ¿cómo se fue dando esa evolución en vos? ¿A qué lo atribuís? Salir del lugar de comodidad de lo que uno intuye que puede llegar a ser un galán, ¿no? Siempre cuando tenga su ropa, su maquillaje, su corte de pelo y su peinado a tiempo y su letra bien sabida, no hay mucho más sobresalto. Siempre hubo una intención, primero de conocer la cocina, de ver cómo se hacía, y eso me dio cierta particularidad como para poder querer tomar las riendas del asunto en un momento determinado. Como estaba en un momento de altísima popularidad, como se habían hecho algunos programas que habían tenido mucho suceso, los contratos venían también adosados a la posibilidad de que yo interfiriera, intercediera en ese material creativo que son los guiones y las historias, primero de una forma solapada y luego como productor, y ahí pude empezar de alguna forma a demostrar algunas inquietudes internas mías. Después había pasado algo que no se había muerto con el traspaso, con el ascenso social que había tenido que ver con que recordaba y recuerdo mi lugar de nacimiento con mucho amor y como un espacio de formación extraordinario. Creo que también mis características personales hicieron que pueda ser buenos con los peligros y con las medidas, por decirlo de alguna forma. Entonces siempre tuve esa sensibilidad por impactarme de alguna manera, primero mucho contra la injusticia y luego contra la desigualdad. Había algo que sucedía, pero no tenía una capacidad y posibilidad de hacerlo. Creo que hubo un hecho, todo fue un maravilloso camino con una lógica irrefutable, pero el hecho más fuerte y más impactante en mi vida y para que luego tenga un interés, un compromiso, el gusto por lo menos de contar una historia con cierta profundidad, con un arraigo en la realidad y poder no solamente disfrutar y abrir conciencias. Ese hecho fue el año 2002, un hecho desafortunado que fue el secuestro de mi papá, que me dio la posibilidad de todo eso que intuía, sentía, tenía cierta empatía, veía esas diferencias, más allá de que yo era un elegido, entre comillas, porque salía de ese barrio y de golpe tenía la posibilidad de vivir y muy bien, de ese ascenso social de que te digo, con lo que amaba hacer. Tuve mi época también de superficialidad absoluta y el 93, los años 90 sumaron muchísimo eso a nosotros, a la realidad de Nancy o a la mía, que los dos empezamos casi en el mismo año y los dos casi vivimos la misma suerte económicamente. Esa época, el menemismo fue muy buena para nosotros, extraordinariamente buena, para quien no cobraba un asalariado, para quien no manejaba una economía más convencional, ¿no? Pero bueno, teníamos esa capacidad para darnos cuenta que era muy obsceno y pornográfico a veces poder disfrutar tan abiertamente cuando la gente no tenía nada, porque en ese momento la gente no tenía nada. Muchas veces cuando se habla de la producción audiovisual de ficción, ya sea por eso en la televisión o telenovelas o cine, digo, siempre uno va a parar a las dificultades económicas, que son grandes y son ciertas, digo, producir en este mundo, pero a veces también hay dificultades para producir determinado tipo de ficciones que no tienen que ver necesariamente con lo económico. Me acuerdo de la experiencia de Plata Quemada, por ejemplo, de la película de Marcelo Piñeiro, que tuve la suerte de escribir con él y en la que vos laburabas. Era una
película, por eso, año 2000, ahí, ¿no? Desde 2000. 2000, sí. En lo cual sufrimos también determinado tipo de presiones porque era una película incómoda, porque en un momento donde estaba como muy presente toda la cosa de la inseguridad y todo esto, era una película, o sea, cuyos protagonistas eran ladrones, de los cuales eran gays encima, estaba todo mal. Y tuvimos mucha presión como para que la película no pudiese salir como debía salir, como para que no pudiese publicitar en los canales que tenía que publicitar. Digo, ¿cómo lidia uno desde la producción y desde la actuación y desde lo puramente artístico contra las presiones que no son solo económicas? Con naturalidad, entendiendo que justamente esas presiones son directamente proporcional a la fortaleza que tiene lo que vas a contar. Entonces, cuando sos objeto de esas presiones, pero porque te das cuenta que entre manos tenés algo muy valioso, que es una ficción bien contada, bien escrita, bien armada, con una profundidad. Las historias modifican la realidad del ser humano de diversas maneras. A todos los que tenemos del otro lado, uno u otro relato les ha resonado internamente en su propia vida personal y han tenido seguramente la capacidad de virar el barco, la proa del barco, por haber tenido esa referencia. Bueno, ese es el poder de la ficción. A mí me parece maravilloso eso, me parece extraordinario. Y me parece que bienvenido sea lidiar con todas esas presiones. No es iluso ni superficial cuando se habla específicamente de hacer desaparecer un ente tan importante como el Instituto Nacional de Cine, ¿no? Es absolutamente estratégico. Como este canal. Claro, ni hablar, ¿no? Hacer que la televisión pública desaparezca, o pasa a ser un emprendimiento privado sin la potencia verdadera que tiene a lo largo y a lo ancho del país, que es extraordinariamente fuerte, el medio más grande de todos, porque es el que llega verdaderamente a donde nadie más llega. A donde nadie más llega. Entonces, bueno, eso es un poder porque llega a la gente de una forma muy directa, una película bien contada, que tenga mucha posibilidad de ser promocionada también para que luego llegue al público, para que el público sepa que se da y que trae un mensaje dentro de sí misma para definitivamente transforma. La experiencia que yo tuve con Montecristo fue única en el sentido, y eso también ayudó a que yo me zambullera más aún en analizar esta democracia y los valores de esta democracia para que sea cada vez más fuerte, más robusta. Que esto contado por las abuelas. Nosotros grabamos en la casa de las abuelas porque una de los personajes, el personaje de Paola era una nieta apropiada. Y sabíamos de la realidad que habían aparecido una cantidad de nietos en ese momento, justamente porque la telenovela había calado muy hondo, pero previo a que se hiciera la telenovela, se creía que era pianta televidente, o sea, fue una jugada realmente del canal en ese momento, de Claudio Villarroel y Bernarda Llorente. Esto es en ese momento, no estaba. Y modificaron el panorama, gracias a un acto deliberado de colocar esto donde no va y de transformar la realidad gracias a eso. Bueno, yo lo vi en carne propia y creo que el entretenimiento es maravilloso per se, es fantástico. Inclusive cuando alcanza esos lugares de gran satisfacción en lo superficial. Sí, es necesario. Pero necesitamos defender la democracia, eso no hay ninguna duda, ¿no? A través de la democracia, defender la expansión de nuestra propia producción audiovisual para ser parte de las plataformas, para caminar con ese mundo maravilloso que vino de expansión en materia de producción que son las plataformas, pero para la vez para poder seguir produciendo con buena calidad los relatos que nos representan, que nos van a entretener, porque los guiones son cada vez mejores, los directores son cada vez mejores.
Los técnicos son cada vez mejores. La calidad, bueno, la Argentina tiene un historial en materia de cultura audiovisual que es extraordinaria. La era de oro del cine argentino, en un momento Argentina estuvo por debajo del cine norteamericano, sí, y casi a la par, ¿no? Bueno, eso dejó de suceder por falta de algunas políticas. Yo creo que de 40 años de democracia estamos en un muy buen momento como para mirar de frente la verdadera transformación del país, para crecer, y que va a venir de mano de la cultura en general y del audiovisual en particular. Me quedé dando vueltas, digo, porque mencionaste el secuestro de tu viejo y tu situación de privilegio en aquel momento. Y nada, me llamó la atención porque digo, bueno, siendo víctima de una situación horrible como esa, y estando en una situación de privilegio como la que estabas, yo creo que lo más natural hubiese sido que vos hubieses tomado una posición totalmente así, punitivista, de mano dura, ¿verdad? Y sin embargo, vos mismo lo mencionabas como un momento que ayudó a abrir tu sensibilidad social, o en todo caso a recuperar la sensibilidad social que tenía que ver con tus orígenes. Digo, ¿cómo? Es raro eso, y es maravilloso lo que te pasó en ese sentido, ¿va? Creo que me ayudó mucho la realidad a que eso sucediera. Y es que mi papá apareció con vida. Claro. Uno no puede soslayar la fortaleza, lo arrasador, lo infernal que es la pérdida de un familiar en situaciones complejas, complicadas, inseguridad, de pobreza, de dictadura, de pobreza, la pérdida de alguien querido. Entonces, esas cosas cambian mucho. Si yo no me puedo erigir yo en ese gran ser elevado que le secuestran al padre y sin embargo abre su corazón a lo sensible de ver de qué forma puede terminarse con eso. Tuve suerte. Y hay otros que no han tenido esa suerte, y digo, lo que me hace pensar que hubiera hecho lo mismo son las madres y las abuelas, que han perdido y que no se han vengado. Las madres y las abuelas y los familiares, ¿no? No solamente las madres y las abuelas, sino los familiares y los amigos y los cercanos de quienes han perdido la vida. Y eso ha sido un ejemplo. Sí, yo tuve suerte, a mi viejo lo trajeron. Si no lo hubiera tenido, no sé qué hubiera pasado. Sin embargo, siempre tuve un gran ejemplo. ¿En qué momento empezaste a encontrar natural o necesario expresarte como ciudadano también en términos sociales y políticos, salir del lugar, en todo caso, del confort o del cuidado que era simplemente hablar como un actor, exponerte? Como te digo, soy hijo de la dictadura y la democracia llegó como un despertar, pero luego vino el menemismo y ese adormecimiento se realizó de otra manera, ¿no? Bueno, hablábamos de que encima estábamos como en la cresta de la ola, empezábamos, éramos jóvenes, teníamos dinero en el bolsillo, y eso me había impedido poder ver lo que se habían visto años anteriores, y me dediqué un poco a disfrutar. Pero llegó obviamente el 2001, la debacle de esa fiesta inmensa, y había una idea muy concreta, que hoy hay un matiz de esa idea, que es el que se vayan todos, ¿no? De hecho, nació un poco ahí. Sí. Y mi personalidad, mi formación y demás me llevaba un poco a eso, ¿no? Me llevaba a pensar eso. Y entonces sucedió que ganó un presidente, comienza su mandato un presidente que nadie se esperaba, luego de un final que se levanta, ¿no? Como una final que se levanta en una contienda con el que fue presidente durante 10 años y empieza a generar una conexión diferente con la gente en general, con el pueblo en general, lo que
uno ve luego, porque lo ve en relatos anteriores, en discursos anteriores, que eso era una idea que se venía forjando, sí, claro, empieza a cumplir. Y en lo personal, yo fui parte de un grupo de compañeros y compañeras que sintetizamos en ese momento la unión a través del sindicato y a través de gente que nos vimos el momento político oportuno y fuimos a negociar la propiedad intelectual. Fuimos a negociar la reglamentación para nosotros, porque la ley existía del año 33, pero nunca había sido reglamentada para los actores. Y nos encontramos en lo personal me encontré con Néstor Kirchner, me encontré también un rato antes porque hice Crónica de una fuga. Crónica de una fuga hablaba de una fuga de unos detenidos, tal vez los pocos que han fugado de la mansión Seré, entonces lo había podido conocer. Y claro, nosotros creíamos que iba a ser una contienda grande el ir a buscar este decreto, porque es un decreto presidencial que nos dijera, ustedes también, además de los autores de música, los intérpretes, de los autores, de los dramaturgos, ustedes también. Y dijo algo muy fuerte que dijo, es patético discutir lo indiscutible, vengan mañana que yo se los voy a firmar. Entonces, a partir de ese momento, me empezó a resonar el que se vayan todos y dije, vi a alguien diferente, pero a la vez empecé a pensar que en un momento determinado iba a venir algún tipo de contraprestación o pedido de contraprestación, porque la política era así. Es así, claro. Era así. Y eso nunca llegó. Entonces me conquistó. Fue eso. Realmente lo que sucedió es que me conquistó. Luego lo vi hacer a lo ancho y a lo largo durante todo el tiempo que tuvo la posibilidad. Y que bueno, luego tuvimos la mala suerte de perderlo. Y bueno, cuando las cosas son tan contundentes como el enamorarse de una mujer o enamorarse de alguien, es patético discutir lo indiscutible, como dijo Néstor alguna vez. Entonces, bueno, ahí... Y mi personalidad, digo, soy un virginiano capricorniano y de chico he gozado en hacer lo que veía que no era lo que debía, lo que me recomendaban hacer o que me invitaban a hacer. Bueno, en fin. Pablo, bueno, vos sabés cómo es esto, seguiría charlando horas. Una cosa nada más, recién antes de empezar fuera de cámara justo estábamos hablando de nuestros hijos, de la edad de nuestros hijos, y se nos cruzaron los cables con la edad que tenían muchos de los desaparecidos, ¿no? Digo, estamos hablando de, por eso, desde adolescentes a pibes de 20 y pico años, pibes de 30 y pico años. Digo, como padre, digo, y con Nancy como padres, digo, ¿cuál es la principal preocupación que tenés con respecto al presente y al futuro de tus hijos? Bueno, ante tantas expresiones tan contundentes y expresiones reales, concretas, fácticas de la posibilidad de volver a años verdaderamente oscuros que habíamos dejado atrás, que hemos dejado atrás, o sea, que hemos dejado atrás. Hay un temor real que brota o comienza a brotar. En nuestra familia no creemos que el miedo es una opción en ese sentido. Por eso también de alguna forma, con mucho respeto, sin tratar de herir a nadie, tratamos de decir lo que pensamos y lo que sentimos, a costa inclusive de que a mucha gente no le guste y que eso impacte en nuestras vidas en general. Y creo que es la manera verdadera, ¿no? Creo que están en su derecho inclusive de volver hacia donde sea. Lo importante es que quienes estamos de este lado, quienes verdaderamente estamos de este lado, más allá de los vaivenes económicos y más allá de las coyunturas políticas, los que estamos de este lado, del lado de la democracia y del lado de que verdaderamente nunca más suceda lo que sucedió, bueno, estamos con la obligación de ponerle verdaderamente el pecho. Hablamos del monumento de la memoria ya a mí me gustaría que algunos muy cercanos inclusive, que tienen
que ven expresarse algunos candidatos buscando esa regresión y discutiendo lo indiscutible también de lo que fue los años de plomo, la dictadura, el genocidio, el terrorismo de Estado, que sean, no digo los más ultras, que ya eso, ya no hay arreglo, tal vez no haya arreglo para mí también. Digo, con esto no quiero decir nada, pero los que dudan y creen que puede existir algún tipo de salvador que viene a negar el espantoso infierno en el que pasamos, que se dé una vuelta por el lugar, por el Monumento a la Memoria, que vean la edad de esos chicos, sobre todo que vean la edad que tenían la mayoría de esos chicos y chicas que murieron para que naciera esa democracia maravillosa que tenemos, complicada, puesta en juego, no solamente por las expresiones, sino porque está difícil, pero que era tan maravillosa que hemos construido. Mil gracias, Pablo. Por favor, Marcelo. Un abrazo grande.